en directo para ustedes y para toda la provincia de Islay. Bueno, hoy día, señoras y señores, vamos a conversar con Luis Orel, quien es especialista en temas de conflictos también, en temas de negociaciones entre empresas privadas, empresas mineras y la población. Estamos en vivo y en directo para ustedes y para toda la provincia de Islay. Luis, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Los reiterados saludos y muy buenos días, que estamos para dos emisoras, tanto para Cocachacra y para La Punta de Bombón. Te escuchamos, Luis Orel. Muy buenos días, Wilder. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos tus oyentes. Bueno, Luchito, acá justamente tú entenderás, tampoco hay que ser ajeno a la realidad que estamos pasando en este sentido. El tema, por ejemplo, de los conflictos sociales a nivel nacional, con el tema de Tía María. Estrictamente acá, por ejemplo, en Cocachacra, el gobierno peruano ha dado a conocer, por ejemplo, que el ministro, a través de sus declaraciones, que solamente son alrededor de 20 o 30 personas, ¿no?, que están en los últimos bloqueos de carreteras, y esto ha causado también asombro, digamos, en este sentido, ¿no? Por ejemplo, la gente ha dicho, oye, hacemos una huelga, hacemos bloqueos de carretera, aunque el bloqueo de carretera es lo que se ha manejado más en estos últimos días, ¿no? Porque en realidad el resto trabajaba de lo más normal. Pero para esto, dentro de los dirigentes que no están de acuerdo con el tema de Tía María, se han juntado y han dicho, bueno, oiga, estamos poca gente, pero por ahí resalta, por ejemplo, el exalcalde de Cocachacra, Julio Cornejo, que dice, aguanten, vamos a hacer mejor una reunión, y liderada por él, Luis, por el exalcalde de Cocachacra, Julio Cornejo, y hacen dos reuniones, ¿no? Uno en la Plaza San Francisco, con un notario, que contaron cerca de 1.152 personas. Luego dijeron, vamos a hacer la próxima semana otro, pero en el estadio, también con notario, y contaron cerca de 2.100 personas, un poco más. Entonces, le han dicho al gobierno, como esto es algo notario, hay que decirle al gobierno que no son 20 o 30 personas. Somos, en el último conteo, son 2.200 o más personas que ha sido contado por el notario. ¿Tú crees que esto paraliza un proyecto, no paraliza? El gobierno dirá, oye, nos hemos equivocado, no eran 20 personas o 30 o 40 o 50 que estaban en los bloqueos, sino que son más, como lo están demostrando en el estadio con un notario, los que no quieren el proyecto de María. Te escuchamos y te escucha la población del Valle Tambo, Luis. Muchas gracias, Wilder. A ver, si hablamos así en términos generales, para que un proyecto minero sea bien recibido por una comunidad, la comunidad tiene que, o la población, tiene que creer y sentir que estará mucho mejor de lo que estaba antes de que llegue el proyecto. O sea, el proyecto debe ser percibido como un buen vecino y contribuyente al desarrollo. No debe ser visto como un riesgo a la tranquilidad o generador de miedos ni promotor de impactos negativos irreparables. Y es verdad que ante situaciones de proyectos de inversión hay personas que pueden esperar muy emocionados por los beneficios, y muchos beneficios que pueden traer los proyectos mineros, y también hay personas que pueden tener temores, y también hay personas que por algún motivo, alguna forma de pensar, dicen no queremos ningún tipo de proyecto. El tema es que cuando las personas dicen no a un proyecto, le están diciendo sí a otra cosa. Entonces, lo importante es entender a qué le están diciendo sí, es decir, qué están tratando de cuidar, proteger, resguardar, cuáles son esos intereses, preocupaciones, aspiraciones o necesidades que pueden tratar de, o buscar de cuidar diciéndole no a un proyecto. Ahora, que hayan 5, 10, 20, 30 personas, 100 o 1000, es interesante, pero creo que hay que escuchar a todos. Y hoy día con la tecnología se pueden hacer campañas que pueden ser locales, se pueden convertir en cosas de relevancia mundial. El tema es, creo que hay que escuchar a las personas y entender, conversar, escuchar para entenderse,
por qué o para qué, perdón, se oponen a un proyecto. Es cuando uno dice, por ejemplo, el proyecto va a traer muchos beneficios, pero decirle a quienes protestan o se manifiestan contra un proyecto que las ganancias para todos los demás superan las pérdidas que pueden experimentar unos pocos, es iluso creer que, o sea, si se le dice a la gente, bueno, pues van a haber algunos defectos, algunas fallas, pero sacrifícate por el resto del país, bueno, eso es medio complicado, ¿no? Entonces, si hay personas que tienen temores, es difícil que puedan escuchar de los beneficios hasta que no se satisfagan esos temores que pueden existir. Y creo que ese es el tema más importante. Tenemos, más allá de minimizar, a decir, no, son poquitos los que se oponen, creo que hay que entender mejor para qué se oponen, ¿no? ¿Qué es lo que buscan satisfacer oponiéndose a un proyecto? Porque si de verdad descubrimos qué es lo que es importante para los que se oponen, podemos pensar de manera creativa y tener conversaciones más profundas para pensar en soluciones que de verdad beneficien a todos. Ahora, Luis, tú con la experiencia que tú tienes, ¿ha ocurrido este tipo de conflictos en otras partes y donde luego ha habido de repente ya el inicio de proyectos mineros? Sí, claro que sí. ¿Como cuáles más o menos? Para que ilustres a la gente aquí en el Valle de Tambo y en la provincia de Islay, ¿no? A ver, yo te puedo compartir un proyecto en el que trabajé en el Ecuador, que se llama el proyecto Guarinza, que algo así como que en el 2004, 2005 vino una compañía minera canadiense que estaba haciendo exploración minera, compró unos terrenos, empezó a hacer exploración y después de un par de años la comunidad, una población originaria de la nacionalidad Shuar en el Ecuador, cruzando justo la frontera con el Perú, expulsaron a esta compañía por algunos motivos que tenían, ¿no? Y después de 11 años, unos líderes de esta comunidad vienen a Perú a hablar con un gerente de esta empresa que tenía operaciones aquí en el Perú también, porque querían la devolución de sus terrenos y decían, no queremos que estén, retírense, devuelvan los terrenos. Y luego de yo haber tenido una reunión con ellos para facilitar esta conversación que tuvieron, a mí me invitaron a conocer la realidad de su población. Y estuve yendo durante 3 meses hasta que luego de entender cuáles eran las verdaderas preocupaciones de esta población, se inició un proceso de diálogo y después de un proceso de diálogo, al final se llegó a un acuerdo para hacer exploración conjunta. Es decir, la misma población originaria inició un proceso de exploración con la compañía que hacía exploración minera, con la compañía canadiense. Y ellos han venido trabajando desde el 2019 y ya han encontrado el valor o el potencial económico del proyecto y ahora están trabajando, ya teniendo conversaciones para empezar a hacer explotación. Ese es un ejemplo que te puedo compartir desde el extremo de votar a una empresa, ¿no? Para que puedan volver y empezar a trabajar juntos y sanar relaciones. ¿En qué parte me dijiste se ha ocurrido esta experiencia? Esto fue en Morona, Santiago, en la región amazónica del Ecuador, cruzando la cordillera del Cóndor. Perfecto. Ahora, en este tema, tú entenderás, acá están pidiendo el tema de la licencia social, ¿no es cierto? Y no existe eso. No, la consulta previa, que es lo más correcto, eso es lógicamente para comunidades indígenas, ¿no es cierto?, en otras partes. Pero acá están diciendo, no, acá nos tiene que dar, tenemos que dar la licencia social. ¿Esto es correcto, que se tiene que dar la licencia social aquí en el Valle de Tambo, en la costa? A ver, y licencia social, si bien no está tipificado o normado de alguna manera muy taxativa, existe en soft law, en estándares internacionales. Hay empresas que sí reconocen y dicen dentro de sus protocolos o estándares que tenemos que lograr la licencia social. Pero la licencia social en cristiano no es otra cosa que una aceptación continua y general o amplia de una población
para que se realicen determinadas actividades económicas como la minera. O sea, no es que te ponga un sello, y que tampoco es una marquita en una lista, check, ya está, pasa siguiente, ¿no? Sino es la, digamos, la evidencia de tener una buena relación con la comunidad en la que se perciban como ambos como buenos vecinos, que trabajan juntos por el desarrollo, y eso es, ¿no? Es una aceptación amplia y continua. No vamos a decir que el 100% de las personas tienen que estar de acuerdo con un proyecto, pero hay que hacer los mejores esfuerzos para cuidar o proteger esos intereses o preocupaciones que pueden tener los que de repente, por desconocimiento, pueden decir no a ese proyecto. Pero como digo, si dices no a un proyecto, tenemos que entender para qué dices que no. Y la pregunta no es por qué, porque el por qué busca argumentar y atrincherar las posiciones, ¿no? No es que yo tengo la razón y tú estás equivocado, porque si dibujamos, por ejemplo, un 6 en el piso, de un lado se ve como 6 y del otro lado se ve como 9. Los dos tienen razón, pero depende de cómo lo veas y cómo interpretas la situación que estás viendo. Entonces tenemos que tener de verdad genuinas conversaciones profundas para entendernos. Ahora, acá hay otro tema también. Y tú lo has dicho, ¿no? Y la gente dice, por ejemplo, Luis, los dirigentes a veces aquí dicen, nosotros con el tema de Tía María, como quien dice, lo resumen, acá se hace lo que nosotros queremos. Así que los alcaldes y las demás autoridades tienen que hacer lo que nosotros queramos en una asamblea de 1.000 o 2.000 personas. Pero en el tema del agua, que está contaminado, nuestro río que está con el tema color amarillo, color verde, no. Eso nosotros, no, eso le compete a las autoridades. ¿Qué opinas de eso, Luis? A ver, los problemas complejos, como no pueden decidirse exclusivamente con asuntos legalistas o solo con el derecho ni con el poder. O sea, doblarle el brazo para que hagas algo, doblarle el brazo a alguien o coactar a alguien para que hagas algo, eso de ninguna manera. Pero los problemas complejos como necesitan soluciones inteligentes, creativas y sostenibles. Entonces hay que buscar integrar múltiples intereses. Sí, a veces hay dirigentes que dicen, no, esto es así, pero de repente incluso esos dirigentes están hablando por una voz demasiado personalísima y de verdad no representan los intereses de su población, de sus comunidades. Entonces hay que hacer mejores procesos para escuchar múltiples voces y no solo conversar con un dirigente, porque el dirigente, como digo, no digo que sea el caso, pero puede ser que el dirigente tenga intereses personalísimos y de verdad no le importe los intereses, preocupaciones de la población. Creo que todos tienen responsabilidad, tanto gobiernos locales, gobiernos regionales, gobierno nacional, todos tienen que tener mejores procesos participativos para que todas las voces sean escuchadas, ¿no? No sé qué dirán por ejemplo, el Club de Madres, el Vaso de Leche, asociaciones de jóvenes. Tenemos que buscar más interlocutores que decir solo un dirigente o dos dirigentes y solo con ellos se habla. Pero de repente toda la población dice, no, yo no quiero, ese no me representa. Y ir a una asamblea con una consigna, no creo que funciona, porque hay que tener espacios mejor facilitados donde todos puedan ser escuchados. Si vas a una asamblea, solo van a escuchar los que gritan más fuerte, y los tímidos y los que hablan bajito no van a ser escuchados. Mejores procesos. Y te doy la razón, Luis, porque piden la presencia de la Presidenta de la República, Dina Boluarte, piden la presencia de los ministros. Pero la última vez que vino el ministro de, en este caso, Agricultura, como tú sabes que en la PCM indican, ¿no? Tú, ministro de Agricultura, encárgate de estas regiones, tú de Energía y Minas de estas regiones. Creo que tienen ahí, ¿no? Sus delegados de ministros, de tantas cosas.
Vino el ministro de Agricultura aquí, a pedido de los propios dirigentes, autoridades, y luego de los dirigentes que querían hacer bulla, y uno de ellos pasó, lo hicieron pasar, y un alcalde de la Punta de Bombón, el señor José Ramón Carrera, no sé si no me interesa tampoco si se molesta conmigo, pero tenía 5 minutos para hablar el alcalde, para decirle y pedirle al ministro las cosas que están pasando. Habló 1 minuto y luego dijo, estos 4 minutos se los voy a dedicar a este dirigente Roger Chirapo. Y Roger Chirapo comenzó a insultarme, un poco más le menta a la madre. Y yo me pregunto, ¿quieren nuevamente la presencia del ministro? O sea, ¿qué ganan? Han venido ministros, han venido representantes, pero yo digo, ¿con esta gente se puede dialogar? ¿Tú crees que se puede dialogar, Luis? Yo sí creo que se puede dialogar con todos, o casi todos. Sí es costumbre decir, oye, y quiero hablar con el dueño del circo, no me traigan ni a los payasos ni a los monos. Has mencionado la PCM, yo en el 2021 tuve oportunidad de servir como subsecretario de Gestión del Diálogo en la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros. Y yo estaba trabajando con un grupo de mediadores que hacemos este trabajo todo el tiempo, ¿no? Desde el sector privado, sector público, a nivel internacional. Y nosotros trajimos metodologías, buenas prácticas, procesos, paradigmas correctos para abordar situaciones de conflicto, y no tuvo que ir ningún ministro a uno de los espacios de diálogo que convocábamos, porque nosotros diseñamos los procesos de una manera y se explicaba también que los procesos es para escuchar, entender, tomar las preocupaciones, reflexionar, ir al interno del gobierno, pensar en qué es lo que se puede hacer como para abordar estas preocupaciones, porque los ministros o el presidente no tienen varita mágica. Al final, si hay pedidos de que el Estado debe hacer algo, hay técnicos, hay funcionarios y hay, digamos, varios roles y funciones que existen en el gobierno. La función de las personas cuando están dialogando, o de la PCM en este caso, es facilitar conversaciones que sean constructivas y positivas. Y para eso también hay que generar reglas de interacción adecuadas. Es obviamente inaceptable que haya violencia verbal en una reunión. Tenemos que generar condiciones de respeto, pero respeto con doble T. Yo siempre hablo de respeto con doble T, de trátame con la misma dignidad humana a todos, y con transparencia. O sea, no me mientas. Si dices que no se puede algo, dime que no se puede, pero no me cuentes, no me mesas. Claro, tenemos que tener conversaciones serias. Hasta el momento, a veces cuando yo les hago la pregunta, demuéstrame científicamente por qué la minería no puede ir, en este caso Tía María, pero dicen, no, que contamina, pero ¿cómo? En fin, pero... Claro, pero incluso, perdóname, cuando hay temas científicos, hay un proceso que se llama el proceso de búsqueda conjunta de información. Y en lugar de que cada parte traiga su perito, como el Poder Judicial, y tengamos un duelo de peritos, el mío sabe más que el tuyo, podemos generar, primero, qué información tenemos, qué información no tenemos, y cómo generamos la información que necesitamos para tomar decisiones informadas. Las personas, si se ponen de acuerdo en un espacio, pueden designar a un perito o a un grupo de peritos para que hagan los estudios necesarios para responder esas preguntas o interrogantes que tienen las personas. Y luego, con esta información, podemos tomar mejores decisiones. Si tu preocupación es, por ejemplo, ¿me vas a contaminar el agua? Ok, ¿de qué manera considera que se va a contaminar el agua? Hagamos un estudio. Y si identificamos que sí puede ser que hayan posibilidades de contaminación, entonces, ¿qué hacemos para mitigar, prevenir o evitar que esa contaminación ocurre? Y si efectivamente en algún momento, Dios no quiera, por algún momento ocurre, ¿qué medidas vamos a tomar para remediar eso o compensar los daños que no se querían que ocurren, pero desafortunadamente ocurrieron? O sea, yo creo que sí las personas pueden pensar en qué cosas hacer en diferentes tipos de escenarios. Y es pensar en algo que le decimos, hay que pensar en las sorpresas predecibles. Cosas que podrían ocurrir, por más que no deseamos, pero que ocurren. Y hay, ¿qué hacemos en esa situación? Ahora, Luis, hay otro tema. La empresa South del Perú, en el año 2019,
firma un acuerdo, ¿ya? Y este acuerdo que firma la empresa indica lo siguiente, ¿no? Acá dice, y se basan bajo este acuerdo firmado por el propio Óscar González Rocha. Dice, la presente tiene, este es el día 5 de julio del año 2019. La presente, dice, señor Francisco Ismodes, ministro de Energía y Minas, Sauder Perú Corporation, Lima, Perú, 5 de julio. La presente tiene por objetivo saludar respetuosamente y a su vez manifestarle en relación con la posibilidad de recibir por parte del Ministerio de Energía y Minas la licencia de construcción de la concesión del beneficio proyecto minero Tía María. Somos conscientes de que en este momento el contexto social no es el más favorable para el inicio de la construcción del proyecto. Por ello, la empresa minera Sauder Perú Corporation se compromete a no iniciar su construcción sin antes generar en coordinación con el Ejecutivo espacios de diálogo en la que se brindan las respuestas y garantías que la población necesita y requiere con legítimo derecho de no afectación de sus actividades y bienestar, así como asumir compromisos concretos vinculares para impulsar el desarrollo de la provincia y Islay. Como empresa lamentamos cualquier situación que en años pasados pudiera haber generado malestar en la población y nos comprometemos a consolidar una imagen positiva frente a ella, haciendo votos para mantener el clima social positivo en el Valle Tambo y en la provincia de Islay. Esto fue en el año 2019, cuando hubo inclusive la huelga iniciada en julio, después que le entrega la licencia social. Luego de eso, en el año 2020, bueno, entenderás de que se inicia pues el tema de la pandemia, ¿no? Marzo, bueno, el año 2021, perfecto, 2022, no hay protestas, no hay nada, 2023, unas marchas, reuniones, 2024, comienzan ya con las marchas, reuniones, algunos paralizaciones de 72 horas, pero desde el año 2019, desde julio, o desde terminando el fin de año, había un lapso más o menos de 3 o 4 años, donde no había pues la huelga como lo hicieron este año. Entonces Sauder Perú, al ver que no había oposición, pues lógicamente que cada empresa defiende lo suyo, ¿no? Y manda informe, manda esto. Ha habido también apoyo social de la empresa, como lo hice los propios de la empresa Sauder, que se sacan sus comunicados y notas de prensa. Entonces yo me pregunto, esto que está, este documento, como que dice, tenemos este documento, y con este documento vamos a bajarnos el proyecto Tía María. No creo que sea posible, como dice, bajarse o tumbarse un proyecto por una declaración, pero yo preguntaría por qué no se hicieron esos espacios de diálogo, o si se han hecho, por qué no han funcionado. Yo sí esperaría que hayan mejores esfuerzos de todos los involucrados para sentarse a conversar. Pero para sentarse a conversar, por ejemplo, para sentarse a comer en una mesa, primero hay que saber poner la mesa, ¿no? Y esto significa que tenemos que hacer una evaluación de actores, intereses y situación. O sea, ¿quiénes son de verdad los posibles afectados? ¿Quiénes pueden beneficiarse? ¿Quiénes pueden tener información que sea relevante? ¿Quiénes pueden bloquear cualquier decisión que se tome? O sea, hay que identificar a todos los actores, cuáles son sus intereses, preocupaciones, y generar las condiciones o diseñar un proceso de involucramiento, un proceso de diálogo adecuado para poder sentarnos a conversar. Y algunos dicen, oye, pero hay mucha mesa de diálogo, y hay mucho diálogo. Bueno, la verdad es que hay muchos espacios que dicen que son de diálogo, pero terminan siendo debates. Y debates es yo tengo la razón, tú estás equivocado, o le echas la culpa al otro, o le atribuyes intenciones al otro, y se escuchan para refutar, y no se escuchan de verdad para entender. O sea, tenemos que tener más diálogo y menos debate. Ahora, en el tema, jamás pues se va a sentar a conversar Marilú Marroquín León, Miguel Mesa, Roger Chirapo y otros, ¿no? Pero ellos son parte de la sociedad. Ellos en estos momentos no representan una gran mayoría, eso se ha visto, no era como años anteriores que por lo menos se hacían sentir. ¿Y el resto qué? Hay asociaciones en Cocachacra, en la Punta de Bombón, en Mejía, en Mollendo, que ya se han reunido, inclusive con ministro de Energía y Minas, ministro de Agricultura, se han reunido con la empresa. Ellos también tienen derecho a, como se dice, entre comillas, sentarse en una mesa de trabajo o negociación con la empresa. Eso es lo que me pregunto yo. Claro. Eso es válido porque tú entenderás que los alcaldes en este momento quieren la reelección.
¿no? Entonces no se quieren quemar, pues, son tibios, ¿no es cierto? Ellos no, por ahora están en contra, pero cuando llegan es otra cosa. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Quién sería la otra representación? Está bien, hay un grupito que no quiere pues, el proyecto Tía María, pero también hay otro grupo que sí quiere el proyecto Tía María. Entonces, el gobierno, ¿con quién tendría que, en este caso, sentarse a conversar? ¿Con los que quieren, o con los que no quieren, o con los dos? Se tiene que conversar con los que quieren y los que no quieren. O sea, también sería iluso sentarse a conversar con los que quieren y te dicen todos sí, ya. Y los que están fuera del espacio de diálogo, después es fácil que pueden petardear cualquier acuerdo. Porque como decimos, podemos hacer coaliciones de bloqueo de proyectos con algunas personas y movilizas a otras personas. Y el miedo muchas veces mueve más que la esperanza. Entonces, hay que abordar esos miedos y temores. Yo he estado en varios tipos de situaciones en que uno decía, no, cuando ven esta empresa, tus vacas se les va a pelar el cuerpo. O sea, también hay unas exageraciones que pueden ser no creíbles para personas que tienen, no sé, mayor acceso a información. Pero es difícil conversar con personas sobre beneficios si tienen temores en la cabeza. Primero hay que abordar los temores y luego hay que conversar sobre los beneficios. Pero como digo, necesitamos mejores procesos, hay que hacer una mejor gestión social, un mejor involucramiento. Luis, y no es solo hablar con los dirigentes ni solo con los alcaldes. Luis, ¿y esto beneficia? Hay muchos Esto beneficia a la empresa, porque si no hay acuerdo para conversar con la empresa va a ingresar y de repente hasta con su propia gente, porque las asociaciones que están, digamos, o los que quieren el proyecto Tía María, también salen algunos a decir, oye, ¿y nosotros cómo se va a comprometer la empresa en darnos trabajo? ¿Cómo sabemos que nos va a dar? O sea, mucha gente también está preocupada porque hasta el momento no hay una negociación, entre comillas, ¿no? Entre la población o un sector de la población con la empresa y el gobierno. Claro. Como digo, se tienen que generar mejores espacios donde existan varios representados. O sea, no se puede dialogar solo con los dirigentes o solo con los alcaldes. Para eso es que, como decía hace un rato, se tiene que hacer una evaluación de actores, intereses, algo que algunas personas le llaman mapeo de actores, pero mapeo de actores es más hacer una lista de quién está a favor y en contra. Hay que tener entrevistas, hacer focus groups, tener grupos focales, hay que tener varias reuniones, y también como parte del diseño del proceso uno puede identificar quiénes son los representantes más adecuados para determinado grupo de personas o grupo de actores. Entonces, pero ese trabajo creo que no se está haciendo bien. Para finalizar, Luis, ¿qué le dices a la gente que quiere el proyecto minero Tía María? Tantos jóvenes que de repente están esperando la oportunidad, pero ¿cómo así? A sentarse de repente ese grupo a dialogar con la empresa. ¿Sería factible esto? ¿Cómo tú lo ves? O sea, digamos, a ver, hay asociaciones que de repente quieren, pues, ¿no? Que ya, el proyecto tarde o temprano se va a dar, o ya se está dando, mejor dicho. Entonces, ¿qué hacen la gente que quiere el proyecto y qué le asegura? ¿Cómo tendría que asegurar a esa gente, el Estado, el gobierno o la empresa, entre ellos, para que le den cabida a que tengan trabajo y tengan también el tema de proveedores que sea de la zona? ¿Cómo tú tendrías que indicarles a ellos? Pues, como yo digo, yo creo que lo mejor es que la sociedad, la población esté mejor organizada para poder generar representantes o interlocutores válidos, si quieren, para que puedan tener conversaciones directas con la empresa y tener este tipo de espacios de que en verdad puedan trabajar juntos, ¿no? Y obviamente sí se pueden llegar a acuerdos de diferente tipo, ¿no? Con compromisos de corto, mediano y largo plazo. De acuerdo también a los intereses o necesidades laborales que tiene la empresa y las capacidades locales. Pero también uno puede decir, hoy un proyecto puede durar 20, 30, 40 años y podemos empezar a desarrollar las capacidades que necesita la empresa. Entonces, si quieres algún tipo de ingeniería, bueno, los chicos pueden empezar a estudiar ingeniería.
pero esto debe ser conversado, programado de manera conjunta entre empresa y comunidad o población. Gracias, Luis, 7 horas de la mañana. ¿Algo más que agregar o de repente tus palabras finales para el Valle? Ok, nada, muchísimas gracias y felicitaciones por el trabajo que haces de difundir y compartir información. Y quiero aprovechar para mencionar, porque de acá a unos meses, en septiembre, del 29 de septiembre al 3 de octubre, va a haber una cumbre internacional de paz en Lima, de mediadores más allá de las fronteras. Es una organización internacional que se llama Mediators Beyond Borders International, y tengo el honor de ser presidente del comité organizador, y todas las semanas nos reunimos con personas desde Australia, Ecuador, Argentina, Estados Unidos y Europa para organizar un evento de 3 días con 2 días previos de capacitación. Y el tema va a ser justamente reconciliando crecimiento y gobernanza. ¿Cómo hacemos un camino hacia la gestión sostenible de recursos? Y van a haber expositores internacionales, van a haber perspectiva desde el lado minero, va a haber perspectiva desde empresas comunales, empresas originarias de Perú, de Ecuador, de Canadá, representantes de la sociedad civil. Es un programa bastante interesante y yo creo que puede contribuir a la paz y al desarrollo del país. Perfecto, muchas gracias, Luis, 7 horas de la mañana. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Que esté bien, Wilton. En cualquier oportunidad.